Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros y vosotras aquí, en vuestra comunidad, aprendiendo, influyendo y de algún modo ayudando a la gente a que tenga cada vez más herramientas y más estrategias para hacer de su día a día un proceso absoluto de desarrollo personal que le permita y nos permita a todos ser un poco mejores y encontrar el estilo de vida y esa felicidad que todos anhelamos y perseguimos. Dicho esto, y de la mano del gran Fernando Miralles, uno de los máximos exponentes de la comunicación de este país, un auténtico experto en el arte de la comunicación y de la oratoria, os quiero presentar un documento, una obra suya, que creo que servirá para seguir poniendo las bases y sosteniendo las ideas más importantes y compartiéndolas con todos vosotros alrededor del arte de la oratoria, ya sea a pequeña escala o a gran escala, en un petit comité o pequeño público o ante una audiencia masiva y enorme. En todo caso, del dominio de estas facultades o estas herramientas que nos presenta el propio Fernando Miralles en esta obra llamada El arte de hablar en público, nos va a ayudar a todos a comprender qué elementos podemos poner en práctica y jugar encima de la mesa para ser mucho más claros en nuestro mensaje, mucho más persuasivos y hacer que nuestro mensaje realmente tenga el alcance que pretendemos. Si te interesa, quédate porque empezamos, ¿de acuerdo? En primer lugar, deciros, sorbito y empezamos. Rápidamente, un poco la figura de Fernando Miralles. Si no lo conocéis, realmente os invito a que indaguéis un poco sobre su vida. Es un docente, es profesor y además experto en el campo de la comunicación de la oratoria. Uno de los más importantes, diría, si no el más importante actualmente de España, pese a su corta edad, que diría que es muy joven, pero tiene una historia curiosa, tiene una manera de trabajar y de llegar a gran público también, que me parece sumamente interesante y espero que indaguéis un poco porque os va a gustar, realmente. Dicho esto, empezamos con sus ideas más importantes de este libro que os comparto llamado El arte de hablar en público. En primer lugar, Fernando Miralles, experto en comunicación, nos habla claramente del primer punto relevante de esta obra sobre la importancia de la preparación. Una vez más, y lo hablábamos en vídeos sobre Cicerón y otros autores, es capital, es súper importante dominar el contenido que vamos a compartir con nuestra audiencia, ¿verdad? Si somos dominadores de este concepto, de este texto, de esta obra, de esta idea o visión que pretendemos ofrecer a nuestra audiencia, es mucho más fácil que nuestra interacción sea fluida, rica en matices, llena de buenos ejemplos, con una claridad de nuestro mensaje que va a hacer que la comprensión de nuestra audiencia sea mayor y que fluya realmente la comunicación y la información tal y como queremos. Cuando uno no es dominador de ese tema, hay muchas más pausas, hay muchas más trabas, cuesta hilar y encontrar las conexiones que pretendemos realizar en nuestro mensaje, en nuestro desarrollo del contenido, y eso al final repercute negativamente en nuestra audiencia, ya que se hace todo mucho más difícil y es como estar tragando arena cada vez que estamos intentando plantear una idea. Dicho esto, muy importante, dominar el contenido. Dominando el contenido podemos ser mucho más fluidos, estructurar mucho mejor esas ideas y llegar de manera más clara a nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Para ello es también fundamental el aspecto previo, prepararnos de qué vamos a hacer, conocer, si es posible, por supuesto, un poco el perfil de nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Y en este modo de preparación previa y de conocimiento de nuestra audiencia nos va a dar armas de antemano para preparar lo que sea nuestra puesta en escena. Y de ahí lograr una mayor conexión posteriormente en nuestro desarrollo profesional con todos aquellos que compartan sala con todos nosotros, ¿de acuerdo? Así que, simplemente como apunte, la idea es que no solo es importante ser dominador o conocedor de esa materia, sino también tener claridad y saber transmitir el mensaje. ¿De acuerdo? El punto número 2 relevante de esta obra es la conexión emocional con nuestra audiencia. Un elemento sumamente importante y capital a la hora de ser realmente buenos oradores, buenos comunicadores, ¿sí? Debemos lograr conectar con las emociones de aquellas personas que vienen a escucharnos, ¿sí? ¿Cómo logramos hacer esto? ¿Cómo logramos esa conexión? A través de preguntas, haciendo partícipe a la persona, ¿sí?, al receptor de nuestro mensaje, de aquello que le estemos exponiendo. Sumarlo al carro de esa exposición. Utilizar ejemplos y experiencias personales nuestros, reales,
va a permitir que entre la audiencia, más de uno y más de dos, pueda identificarse con eso que le estamos proponiendo o que estamos expresando y que pueda identificar aquella experiencia como una experiencia que también ha vivido esa persona. Con lo cual, cuando tú vives algo de lo que te están hablando, conectas irremediablemente, automáticamente, mucho más con ese mensaje y con esa persona. Tenéis cosas en común, tenéis experiencias que habéis vivido ambos y por lo tanto hay una empatía. Podéis empatizar totalmente porque lo habéis vivido, ¿sí? Así que simplemente cuando hay esa empatía, cuando hay ese mensaje de experiencia compartida, hay una conexión que fluye enormemente y que hace que esa interacción sea memorable, que perdure, que no se olvide, que no sea fácilmente olvidable. ¿De acuerdo? Así que cuando tiramos de emociones y atamos nuestra emoción con la de la persona que ha venido a vernos y que nos está escuchando, es todo mucho más potente, ¿sí? Tercer factor o tercer elemento que me gustaría destacar y que sostiene esta obra es el uso de la voz como herramienta. Al final, debemos intentar que haya un dinamismo en nuestra interacción y jugar con nuestra voz, porque es el arma más poderosa de la que disponemos y que permite generar emociones en aquella persona que nos está escuchando. Por eso es muy importante el tono de voz, la modulación, ¿sí? El ser capaz de vocalizar, el jugar con diferentes ritmos. Todo eso hace que la audiencia esté despierta, que no sepas en ningún momento por dónde te va a salir, qué va a ser lo siguiente. Cuando hay un tono de voz muy bajo, muy alto, o un perfil de modulación muy regular, muy plana, lo que haces, lo que al final consigues es desconectar a tu audiencia del mensaje que estás transmitiendo. Pero si tú utilizas un tono de voz como el que estoy utilizando ahora, y luego subes un poco, cambiando el tono, el ritmo, la velocidad, estás dando poder, estás dando fuerza al mensaje que viene a continuación, a la siguiente idea quizá, ¿no? Todo eso lo que hace es meter a la gente dentro, invitar a la gente a que se quede, a que no desconecte, a que viva de forma vivencial al 100%, de forma plena, aquello que estamos realizando, aquello que estamos transmitiendo. Por lo tanto, la voz es la herramienta, así, encima de la mesa, la herramienta, mayúsculas. Debemos aprender a modularla, a cambiar el ritmo, a cambiar el volumen, a jugar con los tonos, y todo eso va a hacer que la audiencia, si lo jugamos bien, se pueda quedar con nosotros, que es el objetivo que pretendemos. Captar su atención y que entiendan el mensaje que venimos a ofrecer. ¿De acuerdo? El lenguaje corporal es otro aspecto fundamental en el proceso de oratoria. Y Fernando Miralles así lo señala en su libro, y es que es muy importante la manera en que afrontamos nuestra interacción, nuestra habilidad de oratoria. Nuestra puesta en escena debe ser congruente, es decir, debemos mostrar una congruencia, ¿sí? Una similitud enorme entre nuestra postura y lenguaje corporal en relación a nuestras palabras. ¿Por qué? Porque si no, si mostramos una cosa con nuestro cuerpo, pero nuestras palabras dicen lo contrario, la persona que ha venido a vernos, nuestro receptor o receptores, nuestra audiencia, va a notarlo al instante. Y eso automáticamente nos hace perder credibilidad. Hay una incongruencia enorme, ¿sí? Imaginaros una persona con los brazos cruzados, ¿sí? En posición de defensa o de reserva, que está hablando de los beneficios de ser abierto, de lo abierto que es, de la poca vergüenza que tiene a la hora de relacionarse. Es totalmente incongruente, está en las antípodas. Tu cuerpo dice una cosa y tus palabras dicen otra, con lo cual el mensaje pierde credibilidad al momento. Y eso, la audiencia lo capta de inmediato. Así que hay que tener muy en cuenta de qué manera nos presentamos ante la audiencia. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho más de una vez, comunicamos más a través de lo que no son palabras de nuestro cuerpo, gestos, miradas, que con el lenguaje verbal. La gran mayoría del tiempo comunicamos o subcomunicamos con el lenguaje no verbal. Posturas, gestos, miradas, etc. ¿Sí? Así que hay que intentar ser congruentes con lo que muestra nuestro lenguaje corporal en relación a aquellas palabras que acompañan nuestro discurso. ¿Sí? Con ello lograremos que la audiencia perciba claridad, perciba verdad en nuestro mensaje y que no se desconecte de nuestra interacción. ¿Sí? Avanzamos. El poder de la estructura es otra idea, otro elemento que también veréis y recordaréis que apareció en el vídeo de Cicerón, con la obra que ofrecimos.
y es que es capital, es muy importante tener muy claro de qué manera vas a estructurar tu intervención. ¿Sí? Hay tres partes fundamentales: es introducción, desarrollo y conclusión. Tres fases que hemos estudiado todos y que nos han enseñado, esto es correcto, ¿de acuerdo? Pero Fernando Miralles nos indica sobre todo qué aspectos en cada una de estas áreas debemos priorizar o tener en cuenta. En primer lugar, introducción. Debe captar la atención del público al momento, es decir, debemos en estos primeros segundos captar a la audiencia para invitarla a que se quede, ¿sí? No podremos enviar el mensaje y hacer que lo entiendan si a los 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos esa gente que ha decidido apostar por ti abandona la sala y se va. Hay que darle elementos, hay que darle razones de peso para invitarlos a que se queden y que se quieran quedar ahí. Que sepan que tienen algo que aprender o que les estamos ofreciendo algo de valor para que ellos se queden, ¿de acuerdo? Hay que darles motivos para que se queden. Segundo lugar, el desarrollo. Debe ser una organización de contenido que se dé de forma lógica y fluida, ¿sí? Que tenga coherencia, que esté bien estructurado y que se desarrolle y se presente de manera fluida, dinámica, que no sea trabada, lenta, pesada. Y por último, la conclusión, que es el cierre final, debe ser lograr, de algún modo, que esa impresión sea positiva y duradera. Si logramos cerrar con algo impactante y algo positivo, haremos que la experiencia de esa persona, de nuestra audiencia, perdure en su cabeza, perdure en el tiempo, que se acuerde de quiénes somos, de lo que hicimos, de ese evento al que acudieron cuando tú les explicaste temas de X área determinada. Es importante no caer en el olvido, es importante cerrar de un modo impactante, conectando con la audiencia más que nunca, para que ese evento, esa experiencia que ha vivido con nosotros, perdure en su retina y lo recuerde con el paso del tiempo, ¿sí? Si hacemos eso y logramos eso, estaremos mucho más cerca de generar ese interés, que ese interés sea continuo, que esa persona que ha acudido a escucharte quizá te siga más a menudo por redes sociales, en futuros eventos, comprando incluso material del que tú prepares, quién sabe, cursos. Es así, hay que intentar mantenernos en la retina de la gente. Cuando lo logramos es que hemos hecho algo bien y que hemos sacudido y hemos sido realmente impactantes para esa persona, haciendo que pueda ser un nuevo miembro de nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Otro elemento o aspecto que va implícito en el riesgo, ¿no?, de cuando nos enfrentamos al público, sea en menor o mayor medida, es el manejo y gestión de los nervios. Es así, es inevitable que nos enfrentemos ante los nervios. Están ahí, nos cogen la zona del estómago y se hacen notar, se hacen sentir. Y es por ello que cuando sobrepasamos esos niveles de nervios, aparece a menudo la ansiedad. Y la ansiedad, la tensión excesiva, nos aparta de ser nuestra mejor versión a la hora de transmitir nuestro mensaje, ¿de acuerdo? Así que, de algún modo, Fernando Miralles, el autor de esta obra, del arte de hablar en público, nos ofrece diferentes tips, estrategias a la hora de abordar este tema y darle la vuelta a la tortilla. Intentar buscar elementos para combatir la presencia de estos nervios y jugarlos a favor. Estarán ahí, pero hay estrategias para reducir los niveles de tensión, reducir los niveles de estrés y ansiedad, y eso nos va a permitir fluir mejor, ser mucho más dinámicos en el desarrollo de nuestro contenido y de nuestro mensaje. Por ejemplo, ideas que nos presenta Fernando Miralles para controlar el medio escénico, sobre todo el miedo escénico, que les afecta a muchísima gente. Respirar profundamente. Está estudiado que la respiración va ligada a las emociones, y cuando calmamos nuestra respiración y lo hacemos de manera controlada, automáticamente mandamos un mensaje a nuestro cuerpo para que se relaje. Así que respirar es fundamental, profundamente. 2. Visualizar el éxito. Ver en nuestra cabeza que si una cosa puede ir bien, irá bien. Como hemos dicho en más vídeos, y lo hemos visto de la mano de grandes especialistas de psicología y del éxito, es sumamente importante visualizar previamente aquello que queremos que se materialice y luego poner toda la acción, toda la carne en el asador para que aquello tome el camino de la realidad. Pero amigos, es imposible, pues prácticamente o altamente improbable, que si pensamos
nos vamos a estrellar, no nos va a salir, no voy a ser capaz de enfrentarme a la audiencia, es prácticamente imposible que llegue el día donde tengas tu intervención y salgas vitoreado y por la puerta grande, como dirían los toreros. No. Por lo tanto, visión y mentalidad positiva, visualización de aquello que voy a realizar, de lo bien que va a ir, de cómo voy a estructurar. Debemos ver el partido antes de que suceda el partido. En el argot futbolístico lo haríamos así, ¿de acuerdo? Debemos vernos ya ahí. Así que, otra práctica fundamental, práctica recurrente y regular de la presentación, de la exposición, ¿sí? Cuanta más veces seamos capaces de afrontar ese proceso, lógicamente ganaremos mucha mayor, ¿sí?, facilidad, mucha mayor fluidez, seremos mucho más capaces de transmitir nuestro mensaje con mayor facilidad, ¿sí? Más experiencia, más recursos y más herramientas. Tan fácil como eso. Así que la confianza se construye a través de la práctica, sin más. Nadie nació enseñado. Hay gente que tiene talento para la oratoria de manera natural, de manera innata, pero a pesar de ello lo siguen trabajando porque el talento se desarrolla a través del trabajo, si no se pierde. Es así. Y Fernando Miralles así lo indica también. ¿Qué herramientas nos presenta Fernando Miralles que podemos tener en cuenta para mejorar nuestra oratoria y conectar también con nuestra audiencia? Por ejemplo, la técnica de la pregunta inicial. Eso es una estrategia que Fernando Miralles utiliza, ¿sí?, en su día a día, y que sirve para captar la atención del público de manera instantánea, automática. Y sirve también para abrir el discurso, para empezar a romper el hielo con la audiencia, ¿de acuerdo? Y suele ser una pregunta provocadora o intrigante, que genere curiosidad, porque la curiosidad mató al gato, pero también la curiosidad invita a la gente a quedarse para resolver ese misterio que tú le has puesto encima de la mesa. El hecho de saber cómo acaba la historia hace que muchos, de entrada, no se pregunten si se van o no, sino que simplemente van a decir quedarse para saber cómo termina la historia. A través de una pregunta estimulante o intrigante logramos generar esa curiosidad que va a permitir que la gente se quede, a menos hasta saber cómo acaba esa historia. ¿De acuerdo? Un ejemplo que utiliza en el libro y que aparece en esta obra es la pregunta de: ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran todo lo que se proponen mientras que otras no? Y eso automáticamente envía el balón, la pelota, a la audiencia y genera un proceso de reflexión en la audiencia, indagando en su experiencia, indagando en las personas que han conocido, las historias que han vivido, tratando de identificar si aquella pregunta que han recibido por parte de Fernando, ellos tienen la opción de contestarla. Y de ahí empieza ya la interacción y enganchas a la audiencia para que empiece a estar de todas de forma presente, a 100%, ¿sí?, de forma proactiva en tu discurso, en tu intervención. La segunda técnica que nos presenta el autor es la técnica del mapa mental, que utiliza el propio Fernando, y es una técnica que se utiliza para organizar nuestras ideas de manera clara y encontrar puntos de unión entre las diferentes ideas que pretendemos desarrollar, ¿sí? De esta manera, mentalmente, desarrollo cómo es nuestro contenido, qué ideas pueden hilar una idea inicial con una que se desarrolla más adelante y qué cosas en común y ejemplos podemos utilizar para dar mayor empaque y solidez a nuestro mensaje, a nuestro discurso, a nuestro contenido, finalmente. ¿De acuerdo? La idea, si logramos ese mapa mental, nuestra exposición, nuestra interacción será mucho más dinámica, fluida, y la audiencia lo va a agradecer enormemente. Y más en un tiempo donde cada vez nos cuesta más sostener el tiempo y nuestra capacidad de atención en una tarea, ¿sí? Bien, la tercera estrategia o herramienta tiene que ver con el uso de historias personales, lo que hemos hablado. Si tú logras explicar cosas que tú has vivido, invitas a que tu audiencia conecte con tu historia si también ha vivido aquella experiencia. Por lo tanto, vas a generar un sentimiento de familiaridad, un puente, un hilo invisible entre ti y tu audiencia, ¿de acuerdo? Entre ambos. Habrá un hilo invisible que os conectará con cosas que habéis vivido en común, ¿de acuerdo? Esta técnica me encanta, la que viene a continuación, porque es algo que bien jugado es demoledor, que es el poder de las pausas. Y es así, amigos. Cuando estamos realizando una exposición, siempre se pretende o se entiende que
interlocutor, ¿sí? El emisor de mensaje está permanentemente comunicando, ¿no? Sea verbal como no verbalmente. En todo caso, el discurso sigue y hay palabras que se van sucediendo. Sin embargo, muchas veces cuando aparece una pausa, es como que la audiencia se queda en unos segundos de shock, como esperando, pensando si ha sucedido algo, si todo está bien, si ha perdido la memoria o ha perdido el hilo el interlocutor o el orador. Y automáticamente ese hecho de preguntarse si todo está bien te mantiene en alerta, te mantiene metido en esa historia, en esa interacción. ¿De acuerdo? Y esa pausa dramática, que se utiliza también en radio, también en cine, sobre todo en radio, que tú no estás viendo la persona, el locutor en este caso, cómo está realizando su trabajo, sino que lo oyes. En el momento que tú en la radio oyes una pausa, es como, uy, ¿es mi radio la que está fallando? ¿Es mi conexión? ¿Es un problema con el locutor? ¿Se ha quedado en blanco? ¿Qué está sucediendo? Y automáticamente pones mucha más atención. Pero esa pausa dramática nos da mucho poder cuando bien utilizada nos sirve para enfatizar o dar mucho más fuerza al siguiente contenido o siguiente idea que pretendemos exponer. Por lo tanto, las pausas, bien jugadas, son un elemento que marca la diferencia, un elemento demoledor a nuestro favor. Pero debemos saberlas jugar bien, en el momento adecuado y no de forma repetitiva, sino en el momento que toca, bien colocada. ¿Sí? Y por último, la técnica de feedback positivo, que es que después de toda interacción podemos retroalimentarnos pidiendo ese feedback positivo por parte de la audiencia. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué es aquello que más os ha servido de lo que hemos tratado? ¿Sí? ¿Qué es aquello que más te ha impactado positivamente y que crees que puedes aplicar en tu día a día? Cuando te dan y recibes ese feedback positivo, te están llenando de gasolina, ¿sí? De energía positiva para tú seguir más fuerte que nunca, avanzando, progresando, aplicando las mejoras que te están indicando, fortaleciendo tu autoestima y con ello incrementando tu valor, mejorando por el camino, ganando autoestima y siendo plenamente consciente de que es un camino que vas mejorando a cada paso, en cada interacción nueva y empoderado en tu paso. Es súper necesario e imprescindible. Esta técnica también es muy interesante, el feedback positivo, ¿de acuerdo? También muy importante la técnica del espejo, que es cuando un orador debe enfrentarse a una audiencia, y hemos hablado de esa práctica regular que debemos realizar. Es muy interesante el poder practicar delante de un espejo, para verte a ti mismo cómo gesticulas, qué mirada realizas, cómo enfatizas tus visiones o tus ideas, qué fluidez tienes, al fin y al cabo cómo te estás mostrando ante la audiencia. En este caso es en petit comité para ti mismo, pero te sirve como análisis muy valioso para poder hacer los cambios precisos, para poder incidir en aquellos aspectos que te están costando más y para poder mantener o reforzar aquellos nuevos elementos o aquellos que ya me están funcionando. Así que ya sabes, eso es una técnica, la de espejo, que también utilizan muchos actores y actrices, ¿de acuerdo? Que sobre todo trabajan a través de las emociones, pero que también deben subcomunicar con miradas, gestos, lenguaje corporal, etc. Así que ante un espejo nos servirá como el mejor elemento, el mejor coach, ¿sí?, para empezar a trabajar sobre nosotros mismos y mejorar en el proceso. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber, y os recomiendo realmente que sigáis a Fernando Miralles. Es un tipo que me gusta seguir, una de esas personas que cuando habla merece la pena escuchar y que tiene un montón de contenido mucho gratuito en las redes que podéis aprovechar para seguir indagando y mejorando vuestra capacidad de expresar vuestras ideas, sea en petit comité o sea ante una gran audiencia. En todo caso, de la mano de Fernando y de esta obra, El arte de hablar en público, con estos tips que nos ofrece y estrategias, vamos a estar mucho más preparados para ser mucho más claros en nuestro mensaje y sobre todo estar más cerca de persuadir a nuestra audiencia. Así que nada, amigo, espero haberte persuadido y si no, nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Chao!